Las palabras me golpearon como un cristal estrellándose contra el mármol. Se acabó. Declan ni siquiera parpadeó al decirlo. Su sonrisa torcida cortaba más que la carta de despido que sostenía en la mano. Alrededor de la sala de juntas, nadie sostuvo mi mirada. 8 años construyendo la columna vertebral de su imperio, borrados por no ir a una fiesta. Salí caminando entumecida, aferrándome al silencio como si fuera una armadura, sin saber que ese instante era la chispa que iba a incendiarlo todo. Horas antes, estaba sentada en mi escritorio, mirando un correo que parecía inofensivo. Asistencia obligatoria. Gala de cumpleaños de Declan. Lo observé un segundo de más, el brillo de la pantalla reflejado en mi taza de café vacía. Obligatoria para una fiesta de cumpleaños. Mis dedos quedaron suspendidos sobre el teclado, pero no respondí. No tenía tiempo para brindis con champán ni discursos huecos esa noche, no cuando la última línea de código de un algoritmo de seguridad valorado en casi $1.000 millones latía en mi pantalla como un corazón en un monitor. Antes de continuar, tómate un segundo para apoyar la historia, deja tu like y suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato, es una lección que muchos necesitan oír. Soy Ember Kalewa, arquitecta principal de sistemas, la mujer a la que llamaron el cortafuegos con pulso durante 8 años. Lo di todo por esta empresa. Noches sin dormir, fines de semana enterrada en salas de servidores, corrigiendo vulnerabilidades antes de que nadie más siquiera las viera, mientras otros jugaban a la política. Yo construí el escudo que impedía que nuestro imperio se derrumbara. Declan Ainsworth, en cambio, no construyó nada. Es el sobrino dorado del director ejecutivo, lanzado en paracaídas a un puesto de vicepresidente con un currículum más fino que la servilleta de cóctel en la que probablemente escribieron su oferta. Encantador, arrogante y obsesionado con el control, se susurraba que tenía poca paciencia y una memoria larga para cualquiera que se le cruzara. Mi teléfono vibró sobre el escritorio y me sacó de mis pensamientos. Una llamada perdida de mamá, seguida de un mensaje. Cariño, ¿vendrás a cenar esta noche? El pecho se me encogió. Llevaba semanas entrando y saliendo del hospital. Respondí rápido. Mañana. Solo tengo que terminar este despliegue. No era una mentira. Esta actualización no era solo importante, era crítica. El algoritmo que diseñé no era un producto, era la columna vertebral de nuestra red de seguridad global. Si no cerraba ese parche esa noche, la próxima reunión del consejo podía ser un baño de sangre. Otra notificación cruzó mi pantalla, un mensaje de Slack de un compañero. Dicen que Declan odia a cualquiera que se salte su fiesta, dice que es una prueba de lealtad. Sonreí con ironía. Una prueba de lealtad. Yo era leal al trabajo, no al vino. Empecé a escribir una respuesta cuando otro aviso cayó como un disparo de advertencia. No está bromeando. O quizás sí. Ten cuidado, Ember. Miré la hora, 9:40 de la noche, y volví al código. La fiesta iría y vendría, pero este sistema lo era todo. Lo que no sabía entonces era que una invitación sin respuesta me costaría todo por la mañana. A las 9:15 de la mañana entré de lleno en una emboscada. La sala de juntas ejecutiva estaba más fría de lo habitual, sus paredes de cristal reflejando un skyline que de repente me resultó ajeno. Declan Ainsworth estaba en el centro como si fuera el dueño del edificio, su traje azul marino perfectamente entallado, afilado como para cortar el aire, una sonrisa ladeada en los labios. Detrás de él estaba sentado su tío, el director ejecutivo, con los brazos cruzados y el rostro de piedra, sin un gesto, sin una palabra. Ember, dijo Declan, saboreando mi nombre como algo que no le gustaba, gracias por venir con tan poca antelación. Apoyé las manos en el respaldo de una silla, esperando contexto. Declan se ajustó la corbata, los ojos brillándole con algo que no era profesionalidad, era triunfo. A partir de esta mañana, empezó, con voz firme y cruelmente calmada, su relación laboral queda terminada, con efecto inmediato. Durante una fracción de segundo, las palabras no encajaron. Terminada. Mi mente buscó razones, recortes presupuestarios, reestructuración, un proyecto fallido, pero él siguió hablando, cada sílaba cortándome como un papel afilado.
Ha demostrado una falta de compromiso, continuó Declan, al faltar al evento de anoche. No es una buena imagen para alguien en su puesto. Necesitamos jugadores de equipo, personas que encajen con nuestra cultura. La garganta me ardía, pero no hablé. El silencio creció hasta presionarme las costillas. Cultura. Había cargado a esta empresa a la espalda durante 8 años, construido el algoritmo que evitaba que toda su red global colapsara. Había sido el cortafuegos, el ancla, la última línea de defensa. Y ahora me borraban por alguien cuyo mayor logro era organizar su propia fiesta de cumpleaños. Tragué el calor que me subía al pecho. Una palabra, un arrebato, y perdería cualquier ventaja que aún me quedara. Así que sonreí apenas, incluso cuando la sala parecía inclinarse bajo mis pies. Por dentro, el pánico se enroscaba con fuerza. El seguro de mamá dependía de mi trabajo. Su última factura hospitalaria había drenado casi todos mis ahorros. Sin cobertura, cada tratamiento me desangraría. Declan debió ver el destello en mis ojos porque su sonrisa se hizo más profunda. Se inclinó hacia adelante, apoyó ambas manos en la mesa pulida y soltó la frase que se me quemaría en la memoria. No pienses nunca, dijo en voz baja, que eres más importante que mi familia. No fue una advertencia, fue una declaración, un recordatorio de que esto no iba de méritos ni de aportaciones, iba de linajes, y yo no compartía el suyo. Recogí mis cosas sin decir una palabra. Las patas de la silla rasparon suavemente el suelo, un sonido feo en aquel silencio perfecto. Declan no dejó de mirarme, incluso cuando llegué a la puerta su sonrisa seguía afilada como vidrio roto, y al salir al pasillo un pensamiento explotó detrás de mis ojos. Acabas de hacer que el precio de la lealtad sea insoportable, Declan, y vas a pagar cada céntimo. El sobre me esperaba como una orden de ejecución silenciosa. En el centro de mi escritorio, color crema, el logo de la empresa en relieve, mi nombre escrito en negrita. A su lado, el monitor mostraba una pantalla blanca y una frase fría en negro. Su acceso ha sido revocado. 8 años construyendo el sistema de seguridad más fuerte de la industria, borrados con una sola línea de texto. A mi alrededor, la oficina zumbaba con una normalidad forzada. Teclado sonando, teléfono sonando, pero ninguna mirada se cruzaba con la mía. Personas que antes me elogiaban por salvar contratos de millones de dólares de repente encontraban fascinantes las baldosas del suelo. La lealtad, pensé con amargura, era una moneda que se devaluaba de la noche a la mañana. Abrí el sobre. Acuerdo de terminación. 2 páginas. Ningún gracias, ningún reconocimiento a la arquitectura de casi 1.000 millones que había diseñado. Solo jerga legal y una instrucción final. Devuelva su credencial antes de finalizar el día. Mis dedos se tensaron sobre el papel, el borde clavándose en mi piel, pero no dejé que me temblaran las manos. Por dentro, el fuego rugía. Cada noche en vela, cada festivo depurando código, cada momento sacrificado con mi madre, reducido a ese sobre. Quise gritar, volver a esa sala y estrellar el documento contra la cara engreída de Declan, pero no lo hice. Los arrebatos no ganan guerras, el silencio sí. Empaqué despacio, cada clic del teclado resonando en mi cráneo como una cuenta atrás. Mis compañeros susurraban cuando creían que no los oía. ¿Qué pasó? No fue a la fiesta. Una risa en algún punto detrás de mí. Inhalé entre los dientes y mantuve la vista en el escritorio. La pantalla volvió a parpadear, esta vez no era informática. Un mensaje apareció en la esquina de mi teléfono. Número desconocido, 5 palabras. Sal del edificio. Café 27. Y luego un nombre que me cortó la respiración. Jonas Wren. Durante un instante, el ruido de la oficina se volvió estática. Jonas, antiguo director financiero, arquitecto de todas las grandes adquisiciones, el hombre que sabía dónde la empresa enterraba sus secretos. Un año atrás, había desaparecido tras una jubilación silenciosa, sin discurso de despedida, sin actualizaciones en LinkedIn, simplemente se esfumó. El pulso me golpeaba los oídos mientras guardaba el teléfono en el bolso. No dudé. Credencial en la mano, sobre bajo el brazo, salí sin decir palabra.
Las puertas del ascensor se cerraron, sellando los susurros detrás de mí. Si Jonas Wren se estaba poniendo en contacto ahora, solo significaba una cosa. Mi historia no había terminado. Estaba a punto de convertirse en algo que ninguna Ainsworth podía prever. La campanilla sobre la puerta del café sonó cuando entré, aún aferrando el sobre como prueba de un crimen. El café 27 estaba casi vacío, salvo por un hombre con abrigo color carbón sentado en el rincón del fondo. Su pelo plateado atrapaba la luz de la mañana que entraba por la ventana, y cuando alzó la vista sus ojos estaban tan afilados como los recordaba. Jonas Wren no había envejecido, se había endurecido. Enver, dijo, levantándose lo justo para apartar la silla frente a él, siéntate. Me dejé caer, el corazón golpeando las costillas. Jonas Wren, el hombre que firmaba acuerdos de miles de millones sin sudar, que había desaparecido de la noche a la mañana entre rumores de una ruptura que nadie pudo confirmar, y ahora estaba ahí, mirándome como si hubiera estado esperando este momento. Te preguntas por qué te llamé, dijo, con una voz uniforme y deliberada. Asentí porque las palabras se sentían demasiado frágiles. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Antes de salir de ese edificio hace un año, puse algo en marcha para ti. Se me cortó la respiración. ¿Para mí? Jonas sonrió apenas, como quien saborea el remate. Cuando empezaste a construir ese algoritmo, supe su valor y supe que quienes mandaban no te protegerían si la política se volvía fea, así que construimos una red de seguridad. Lo miré, esperando la trampa. Un fideicomiso, continuó, que posee una sociedad de responsabilidad limitada, Callaway Nevaschens, creada hace 6 meses. Firmaste los papeles sin levantar sospechas, ¿recuerdas? Enterrados en el paquete de cumplimiento que te di. Busqué en mi memoria y entonces me golpeó. Aquel montón de documentos legales que Jonas insistió en que revisara una noche tarde. Pensé que era protección rutinaria de propiedad intelectual. Si alguna vez te ibas voluntariamente, nada cambiaba, dijo Jonas. Pero si te expulsaban sin causa, la sociedad asumía la plena propiedad de tu trabajo. Y adivina qué, Declan acaba de activarlo. La sala pareció inclinarse. La garganta se me secó. ¿Estás diciendo qué? Jonas metió la mano en el bolsillo del abrigo, sacó un pequeño USB plateado y lo deslizó por la mesa. El metal brilló como un arma cargada. Tu sistema, tus patentes, tus claves de licencia, dijo, todo te pertenece. Desde este momento, la empresa acaba de dispararse en el pie. Cerré los dedos alrededor del dispositivo, su peso electrizante en la palma. Jonas se recostó, los ojos brillándole. Declan pensó que te humillaba. La verdad es que acaba de activar las garras que llevamos enterradas medio año. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, algo dentro de mí volvió a encenderse. Ya no era rabia, era esperanza, afilada, peligrosa. El cursor parpadeaba en la pantalla, firme como mi respiración, al menos por fuera. Desde el reservado del café, entré en un terminal seguro y completé la transferencia. Una firma digital, autenticación de doble factor, y 8 años de mi vida pasaron de sus servidores a la bóveda de Callaway Nevaschens, la sociedad que Jonas construyó para protegerme. Fue clínico, casi aburrido, pero el peso de ese clic fue sísmico. El algoritmo ya no era suyo, era mío. Un murmullo llenó el café cuando 2 baristas intercambiaron cotilleos cerca del mostrador, pero apenas los oí. Mi teléfono vibró con notificaciones, correos, mensajes de Slack, fragmentos de incredulidad viajando a la velocidad de la luz por la empresa. ¿Te has enterado? La despidieron. A Enver Callaway, ella prácticamente construyó la columna vertebral del sistema. ¿En qué estaban pensando? Pasé el ruido con el pulgar firme mientras algo volcánico se agitaba bajo mis costillas. Mi credencial podía estar muerta, mi escritorio abandonado, pero de algún modo nunca había estado tan presente. Otro aviso, esta vez una publicación en redes sociales. La cara engreída de Declan llenaba la pantalla, una copa de cristal en la mano, riendo con 2 ejecutivos como si acabaran de conquistar Roma. El texto decía, liderar es saber quién importa de verdad. Siguiente capítulo, la familia Ainsworth primero. Apreté la mandíbula.
Miré sus palabras hasta que se emborronaron, una risa amarga enroscándose en mi garganta. Liderar. Declan no sabría liderar ni una cola en una cafetería. Ni siquiera se daba cuenta de que el imperio del que se jactaba acababa de escurrirse entre sus dedos. Exhalé despacio, dejando que la furia hirviera bajo una capa de calma. La rabia es un arma, pero solo si sabes cuándo usarla. Ahora, mi trabajo era ser invisible, metódica, paciente. Entonces ocurrió. Un tintineo suave del portátil, seguido de una cascada de alertas como fichas de dominó. A primera vista parecían rutinarias, notificaciones de licencias, pero luego el asunto me golpeó como música. Alerta del sistema. Licencia de despliegue expirada. Por favor, contacte con Calewan Ebaschens para renovar. Ese correo no estaba solo en mi bandeja de entrada, estaba en la de todos los ejecutivos, todos los vicepresidentes, todos los directores. Todos los socios que creían que hoy era un día normal de trabajo acababan de descubrir que su sistema estrella estaba congelado. Sin actualizaciones, sin parches, sin expansión hasta que vinieran a llamar a mi puerta. Cerré el portátil, lo guardé en el bolso y di un último sorbo a mi café ya tibio. Por fuera, estaba tranquila, una mujer terminando su bebida antes de volver a casa. Por dentro, era una tormenta esperando su momento, silenciosa por ahora, pero lista para derribar las paredes, mientras saboreaba una mesa de rincón y el último bocado de un muffin de arándanos. El caos estalló 13 plantas por encima de mí. La sala de juntas que antes irradiaba poder se había convertido en una olla a presión. La voz del director ejecutivo retumbaba contra las paredes de cristal, haciendo vibrar los bolígrafos en sus soportes. Declan permanecía rígido a su lado, la fanfarronería de la fiesta de la noche anterior transformándose en pánico. El sudor le perlaba la línea del cabello mientras el jefe de tecnología tartamudeaba frente a una presentación llena de pantallas rojas de error. Todas las funciones de despliegue global están bloqueadas, dijo el responsable de informática, tragando saliva. Cada nodo requiere una clave de renovación de Calewan Ebaschens. Sus ojos se desviaron hacia Declan y bajaron de inmediato, como si el nombre fuera radiactivo. Declan golpeó la mesa con el puño. Ella no puede hacer esto. Firmó un acuerdo estándar de trabajo por encargo. La asesora legal ajustó las gafas, su tono cortando la sala. En realidad no. Enver negoció una cláusula de exclusión de propiedad intelectual vinculada a métricas de rendimiento, y las cumplió todas sin excepción. No tienen ningún derecho exigible. El rostro del director ejecutivo palideció y luego se tiñó de un rojo alarmante. Le pagamos un salario, financiamos la infraestructura, ese sistema nos pertenece. No según los contratos, respondió la abogada con frialdad, y la patente ya fue aprobada bajo la sociedad. Legalmente, lo poseen todo. El silencio cayó espeso como humo hasta que el director ejecutivo rugió. Pongan a Jonas Wren al teléfono, él sabrá cómo deshacer esto. Al otro lado de la sala, un asistente marcó a toda prisa. El altavoz cobró vida con un solo tono y luego una voz inconfundible, suave y medida. Habla Jonas Wren. Jonas, gracias a Dios, ladró el director ejecutivo. Tenemos un problema con Enver. Te necesitamos. Jonas lo interrumpió, su tono más frío que el acero. Un problema que ustedes crearon. La cabeza de Declan se alzó de golpe, perdiendo color. Jonas, escucha. Pero Jonas no escuchó. Mi consejo es que le des suerte a tu equipo legal, la van a necesitar. Un segundo de silencio y luego el clic de la llamada terminada. El director ejecutivo se quedó mirando el altavoz muerto, la boca moviéndose sin sonido hasta que la verdad cayó como una guillotina. El hombre en quien confiaban se había alineado con la mujer que ellos expulsaron mientras se hundían. Yo me recosté en mi silla en el Café 27, desplazándome entre correos. Más alertas confirmaban lo que Jonas había prometido. El sistema estaba bloqueado, hermético, esperando mis condiciones. Mi reflejo en la ventana del café parecía calmado, casi sereno. Nadie podía ver la tormenta debajo, la que había aprendido a manejar como una cuchilla. Arriba gritaban, aquí abajo yo sonreía. A media tarde, la empresa creyó haber encontrado un salvavidas.
El equipo legal de emergencia abarrotó la sala de juntas, montones de papeles y portátiles abiertos cubriendo la mesa pulida. Declan se sentó ahora a la cabecera, corbata floja, mangas remangadas, como un hombre al borde del triunfo o de la desesperación. Tenemos una vía, anunció la asesora legal, con un optimismo frágil. Si Enver no ha presentado la patente, podemos hacer una solicitud de emergencia dado el valor comercial del sistema. Podríamos alegar propiedad previa por inversión y recursos. Es arriesgado, pero podría funcionar. La sonrisa de Declan se abrió, arrogante y afilada. Por fin alguien ganándose el sueldo. Hazlo, preséntalo ya. Los teléfonos vibraron, los teclados repiquetearon y por un momento el aire en esa torre de cristal supo a victoria, o a lo que ellos creían que era la victoria. Declan incluso rió, un sonido tenso que intentaba ahogar el pánico de la mañana. ¿Ves? Te dije que es lista, pero no invencible. La enterraremos en papeleo antes de que parpadee. Si supiera. En una mesa discreta del centro, sorbí mi café cuando el móvil vibró. Una notificación apareció en la pantalla, simple pero devastadora para ellos. Confirmación de registro en la oficina de patentes. Patente número 1.190.847 aprobada, registrada a nombre de Callaway Nebastian Sociedad Limitada. Sonreí despacio. Aprobada hacía 2 semanas, mucho antes de que Declan siquiera planeara su pequeña fiesta. Jonas y yo habíamos tejido esta red con meses de antelación. No perseguían un vacío legal, corrían directo contra un muro. Segundos después, otra alerta iluminó la pantalla, aún más dulce. Solicitud de emergencia rechazada, registro existente en vigor. En algún punto sobre mí, en esa caja estéril de cristal, imaginé el instante en que la esperanza se transformó en furia. Visualicé a Declan leyendo esas palabras, su discurso de victoria muriendo en la garganta cuando el peso del fracaso cayó más fuerte que la gravedad. Abrí un chat seguro con Jonas. Intentaron presentar. Y le envié una foto de la pantalla de confirmación con 2 palabras como mensaje. Demasiado tarde. La respuesta de Jonas llegó rápido. Hermoso. Déjalos retorcerse. Hora de pasar a la fase 2. Cerré la aplicación, guardé el móvil y me levanté. Cada movimiento, calmado, deliberado. Ellos aún pensaban que esto era salvable, que un trámite de última hora podía rescatarlos. Que lo creyeran. La falsa esperanza también es un veneno. Y no tenía intención de quitarles el antídoto todavía. Por primera vez en todo el día, sentí algo cercano a la satisfacción. No porque hubiera ganado, ganar vendría después. Esto era mejor. Era ver al otro lado celebrar en un campo de batalla que no sabía que ya había perdido. El correo llegó mientras bajaba del taxi. Asunto: oportunidad estratégica. Lo abrí mientras la ciudad rugía a mi alrededor, bocinas y pasos mezclándose en ruido blanco. Un gran competidor, Helix Dynamics, quería una reunión. El tono era educado pero urgente. Habían revisado los registros públicos de Callaway Nebastian Sociedad Limitada y estaban dispuestos a hablar de un acuerdo de licencias en cifras de 9 dígitos, cientos de millones por lo que la familia Ainsworth creía que poseía. No dudé. 10 minutos después confirmé hora y lugar. El Hotel Grand Meridien, irónicamente el mismo palacio de 5 estrellas donde Declan había celebrado su fiesta de victoria hacía 7 días. La ironía no se me escapó. Dentro, el vestíbulo brillaba como oro pulido, los suelos de mármol resonaban bajo mis tacones, cámaras destellaban cerca de la entrada, periodistas financieros husmeando tras rumores de agitación en Ainsworth Global. Dejé caer el abrigo sobre el brazo y caminé con propósito. Los fotógrafos aún no sabían mi nombre, lo sabrían. El director ejecutivo de Helix me recibió en una suite privada con vistas al Skyline. Señorita Callaway, dijo estrechándome la mano, hemos seguido su trabajo durante años. Lo ocurrido esta semana, su pérdida es nuestra ganancia. Sonreí apenas, controlada. No estoy aquí para hablar del pasado, respondí, estoy aquí para hablar de números. Las negociaciones comenzaron, calmadas, medidas, todo por escrito,
mientras abogados tomaban notas y analistas hacían cálculos. Redacté un correo en mi teléfono con las mismas manos firmes con las que construía cortafuegos. Para el director ejecutivo. Asunto: oferta de renovación de licencia. Cuerpo: tienen 48 horas. Después, el valor de su empresa empieza a evaporarse. Elijan con cuidado. Envíe. Sin amenazas, sin drama, solo un plazo y una verdad imposible de esquivar. Al otro lado de la suite, el negociador principal de Helix deslizó una hoja de términos hacia mí. Oferta inicial: 320 millones con opciones de expansión en 3 continentes. Seguí los números en negrita con la mirada, manteniendo el gesto neutro. El control no estaba en la reacción, estaba en la contención. Lo revisaremos, dije levantándome, pero sepan esto, no tengo prisa. Cuanto más se alargue, más ventaja tendré. Al salir de la suite, los reporteros se agolparon cerca de los ascensores, las lentes chasqueando como disparos. Alguien susurró: ¿es Enver Kalewa? Pregunta hoy, titular mañana. Afuera, el aire de la tarde mordía frío la piel, pero por dentro ardía constante, una llama controlada que nadie podía apagar. Pensaron que me habían humillado, en realidad me entregaron el arma, y ahora pensaba usarla con precisión. Entraron como hombres que aún fingían poseer la sala. El paso del director ejecutivo era rígido, la mandíbula apretada. A su lado, Declan parecía pálido bajo su bronceado perfecto, la arrogancia reducida a una cáscara frágil. Me vieron en el centro de la mesa de conferencias, tranquila, serena, un vaso de agua intacto a mi lado. Jonas estaba a mi izquierda, piernas cruzadas, su presencia irradiando el poder silencioso de quien conoce el final antes que nadie. No se levantó a saludarlos. Yo tampoco. Enver, dijo por fin el director ejecutivo, con la voz tensa como un cable, estamos aquí para arreglar esto. Incliné la cabeza apenas. ¿Arreglarlo para quién? Declan se inclinó hacia adelante, forzando una sonrisa que no llegaba a los ojos. Mira, no alarguemos esto. Estamos dispuestos. A Jonas lo cortó, su voz suave y letal. Siéntense. No fue una sugerencia. Obedecieron, y eso en sí ya se sintió como una victoria. Jonas abrió su maletín de cuero, sacó un documento grueso y lo dejó caer sobre la mesa de caoba pulida con un golpe seco. El director ejecutivo se estremeció. Los ojos de Declan se clavaron en el encabezado en negrita. Acuerdo de fideicomiso irrevocable. Jonas habló despacio, cada palabra medida, saboreando el silencio entre ellas. Hace 6 meses, este fideicomiso se ejecutó bajo la ley de Delaware. Tiene un solo activo, Kalewa Nevaschen Sociedad Limitada, y esa sociedad posee ahora cada patente, cada línea de código que creían pertenecía a Ainsworth Global. El rostro del director ejecutivo perdió todo color. Eso es imposible. Es vinculante, dijo Jonas, con tono de acero frío. Usted mismo firmó las cláusulas de exclusión originales. Le aconsejé proteger a Enver. En lugar de eso, dejó que el nepotismo tomara sus decisiones. Su mirada se deslizó hacia Declan y por primera vez el chico que me sonreía con desprecio en la sala de juntas parecía pequeño, muy pequeño. Esto, continuó Jonas, tocando el acuerdo con un dedo perfectamente cuidado, es el precio de la arrogancia. Les advertí a ambos. Eligieron familia sobre competencia y ahora su imperio sangra por esa elección. Declan abrió la boca, pero no salió sonido alguno. El director ejecutivo se hundió en la silla, los ojos vidriosos cuando las cifras lo golpearon. 940 millones perdidos. Me incliné hacia adelante, juntando las manos sobre la mesa, mi voz baja y firme, cada sílaba afilada como una cuchilla. No solo me despidieron, señores, me liberaron. La respiración del director ejecutivo se cortó. Declan miró al suelo. Y yo me quedé allí, serena por fuera mientras una satisfacción oscura recorría mi piel. Por primera vez entendieron que ya no era su lastre, era su ajuste de cuentas. Las cámaras destellaron en cuanto entré en la sala. El mayor salón de conferencias del Gran Meridien brillaba bajo las lámparas de araña, las paredes llenas de periodistas,
analistas e inversores buscando la imagen del titular que todos susurraban. En el centro del escenario, una mesa larga cubierta de seda azul marino mostraba una sola placa en letras negras nítidas. Directora de Innovación en Berk Callewa. Me detuve un latido, dejando que el peso de esas palabras se asentara, y avancé. Cada paso medido, cada clic de mis tacones resonando como signos de puntuación en una frase que llevaba 8 años escribiendo. Al otro lado de la sala, las lentes se giraron hacia mí disparando ráfagas. Una semana antes era un fantasma saliendo de mi antigua oficina con un sobre en la mano. Hoy era la historia. Me senté, alisé la chaqueta y alcé la mirada hacia las cámaras, los obturadores sonando como aplausos. Recordé la voz de Declan, arrogante y venenosa, cruzando aquella mesa. No pienses nunca que eres más importante que mi familia. Dejé que el recuerdo durara un segundo y sonreí despacio. Tenías razón, Declan, murmuré, sabiendo que los micrófonos podían captarlo. La familia lo es todo, la tuya acaba de perderlo todo frente a mí. En el atril, el director ejecutivo de Helix Dynamics anunció la noticia, un acuerdo histórico de licencias, valoración final, 940 millones. Mi algoritmo, el sistema por el que intentaron borrarme, se convertía ahora en la piedra angular de la expansión global de Helix. Mi nombre, no el suyo, encabezaba cada comunicado, cada dossier para inversores, cada titular deslizándose por los teletipos financieros. Y como si el universo tuviera sentido del humor, un titular apareció en directo en las pantallas detrás de nosotros, el heredero que hundió una fortuna. La foto mostraba a Declan saliendo de la torre de cristal de Ainsworth Global, mandíbula tensa, traje arrugado, el peso del fracaso pegado a él como humo. Su arrogancia había sido su estrategia, su orgullo, su verdugo. Junté las manos sobre la mesa sintiendo una ligereza desconocida florecer en el pecho. La liberación no rugió, susurró, silenciosa, constante, innegable. Jack Turner, el recién nombrado director ejecutivo, pasó junto a mí como si yo fuera una silla mal colocada lejos de la mesa. Fue estrechando manos a lo largo de la fila, apretones firmes, sonrisas ensayadas, algún comentario rápido aquí y allá cuando llegó hasta mí. Yo seguía con la mano extendida. La miró, luego me miró a mí, y siguió avanzando. Ni siquiera se detuvo al decirlo. No damos la mano a personas que no van a estar aquí mucho más tiempo. La frase cayó con más fuerza que una bofetada. Algunos rieron, inseguros pero obedientes. Alguien bajó la mirada hacia sus notas. Nadie dijo mi nombre. Me llamo Rena Kaplan. Durante más de una década trabajé donde las decisiones se volvían irreversibles, detrás de aprobaciones de capital, controles de riesgo y salvaguardas contractuales que nunca salían en los titulares, pero que mantenían a la empresa en pie cuando la confianza fallaba. No era ruidosa. Era eficaz. Jack Turner era lo bastante ruidoso por los dos. Ocupó su lugar en la cabecera de la mesa, aún de pie. Seamos eficientes, dijo. Estamos introduciendo una nueva cultura de liderazgo. Sus ojos se desviaron hacia mí. Desapegada. Eso significa eliminar roles heredados que no encajan con hacia dónde vamos. Y luego, de forma casual, como quien borra una invitación del calendario, Rena Kaplan con efecto inmediato. Sin explicación, sin revisión, solo aplausos. Silencio alrededor. Jack habló de agilidad, de determinación, de avanzar sin sentimentalismos. Presentó la crueldad como claridad y esperaba gratitud por su honestidad. Recursos Humanos estaba sentado a su lado, asintiendo en los momentos justos, con los dedos ya sobre la documentación preparada. Mantuve la postura neutral. No interrumpí. No me defendí. He aprendido que cuando hombres como Jack están representando la autoridad, la resistencia solo alimenta el espectáculo. Él quería una reacción. Quería que la sala lo viera dominarla. Yo esperé a que terminara y me giré hacia Recursos Humanos. No hacia él. ¿Puede aclarar algo para que conste en acta? Pregunté con calma. ¿Cuándo se vuelve legalmente efectiva la terminación? La sala se tensó. Los bolígrafos se quedaron en el aire. Jack sonrió, fino e impaciente. Ahora, dijo. Necesitaré el lenguaje exacto,
respondí, aún medida. Y la marca de tiempo. Fue el primer momento en que su seguridad vaciló. No lo suficiente como para que otros lo notaran, pero sí para mí. El shock ya se había asentado en humillación. La humillación se comprimió en algo más silencioso, una presión más pesada. De las que no explotan, de las que esperan. Has estado escuchando con atención, así que tómate un segundo para notar cómo estás sentado ahora mismo. Ajusta suavemente tu postura. Apoya ambos pies planos en el suelo y deja que tu columna se enderece lo justo para sentirte sostenido, no rígido. ¿Desde dónde estás escuchando hoy? Si historias como esta conectan contigo, quédate conmigo y considera suscribirte. Ayuda a que este espacio crezca y a que estas conversaciones continúen, porque lo que ocurrió después no se desarrolló en esa sala. Empezó en el momento en que todos pensaron que había terminado. Cuando la reunión acabó, el ruido se disipó, pero el peso no. Lo que se quedó conmigo no fue la voz de Jack Turner. Fueron los años que borró con una frase. Me quedé sentada recomponiéndome, y los recuerdos regresaron como siempre que el orgullo es puesto a prueba en silencio, de forma insistente, sin permiso. Hubo noches en las que me quedé mucho después de que los ejecutivos se fueran, corrigiendo supuestos incrustados en presentaciones que habrían hecho colapsar acuerdos a la mañana siguiente. Recuerdo reescribir lenguaje de riesgo a medianoche porque alguien quería velocidad más que precisión. Recuerdo aprobar salvaguardas que evitaron sanciones de las que nadie jamás oyó hablar. Esos momentos nunca vinieron con elogios. Vinieron con silencio, que acepté porque el trabajo importaba. Jack Turner llegó cuando la mayor parte de eso ya estaba hecho. Heredó estabilidad y la llamó impulso. Entró en salas donde las decisiones más difíciles ya se habían tomado y habló como si la claridad siempre hubiera existido. Acuerdos que yo había estructurado desde cero se convirtieron en su visión en cuanto estrechó las manos adecuadas. Lo vi apropiarse del mérito con una seguridad que sugería que creía haberlo ganado simplemente por llegar el último. Su currículum era impecable. Escuelas de élite, cargos limpios, frases amables para los medios. Hablaba en oraciones completas que no decían nada arriesgado. Confiaba más en las etiquetas que en el lenguaje, más en los titulares que en las notas al pie. Para él, los contratos eran formalidades que manejaban otros. La autoridad, creía, fluía hacia abajo desde el nombre en la puerta. Sentada allí, repasando su despido, comprendí algo incómodo y preciso. Jack no sabía quién era yo. No de verdad. No sabía que controlaba, que revisaba, o que requería mi firma antes de volverse real. Vio un cargo, no un sistema, un coste, no una palanca. Eso no era solo arrogancia. Era negligencia disfrazada de confianza. Abrí mi portátil por costumbre, no por pánico. Mi bandeja de entrada estaba tranquila, salvo por un resultado de búsqueda que no miraba desde hacía años. Surgió un hilo antiguo, fechado antes de la llegada de Jack, marcado y archivado. El asunto no tenía nada de especial. Dentro había una confirmación de una autoridad delegada vinculada a la liberación de capital. Redactada con claridad, aprobada limpiamente, y nunca rescindida. El nombre de Jack no aparecía. El mío sí. Me recosté, sintiendo cómo la presión cambiaba. La ira no se disparó. Se estrechó. Años de ser pasada por alto, comprimidos en un único hecho innegable. No solo me había subestimado. Había eliminado a la única persona que entendía dónde residía el verdadero peso. Esa constatación no me devolvió la dignidad. La afiló. Si alguna vez te han tratado de forma injusta, esta historia es para ti. No me apresuré a hacer nada tras salir de la sala. La calma llegó primero. No como alivio, sino como estructura. Me senté con los hechos y dejé que se alinearan como siempre lo habían hecho. No era solo una ex empleada. Era el último punto de control. Años atrás, durante una ronda de financiación que ya nadie recordaba, el departamento legal había insistido en un único punto de autorización. La velocidad exigía claridad y la claridad exigía una sola firma. La mía. Revisé los convenios, las condiciones de liberación, las salvaguardas reputacionales.
Defendí un lenguaje que permitiera detener el dinero a mitad de camino si la conducta durante las negociaciones causaba un daño material. No era dramático. Era práctico. La cláusula era limpia y específica. El capital podía retirarse de inmediato si un comportamiento documentado socavaba la confianza o la posición. Sin avisos, sin periodo de subsanación, sin votación de comité.